Buenas tardes. Gracias a todos por vuestra asistencia a este segundo acto del programa conmemorativo de la muerte de Jorge Juan, que, como dijo ayer nuestro cronista y presidente del capítulo en Novelda de la Asamblea Amistosa Literaria, organiza Novelda por primera vez. La presentación de un libro en sociedad siempre tiene un componente emotivo, pero si además el libro en cuestión es sobre nuestro pueblo, la emoción aumenta y nos sumergimos en él ávidos de nuevos datos sobre nuestros ancestros y raíces. Este que hoy presentamos sin duda los tiene y en abundancia. Quiero agradecer a Antonio que me haya permitido participar en este proyecto. Ha sido un verdadero placer y disfrute trabajar en el mismo, pero sobre todo quiero agradecerle que haya decidido presentarlo en la librería y que atendiera el ruego que le hicimos desde la Asamblea Amistosa Literaria para que la edición fuera conmemorativa de los actos de homenaje a Jorge Juan con motivo del tercer centenario de su nacimiento. No es la primera vez que tenemos al amigo Antonio Laborda en Novelda. El pasado año ya nos visitó para presentarnos su libro Viajeros en la España de Carlos IV, inaugurando las cuartas jornadas de la Ilustración. Antonio Laborda fue jefe del Servicio de Estudios Históricos del INE, en el que, entre otras obras, publicó descripciones de don Fernando Colón, una visión de la España del Renacimiento. En la actualidad dirige la editorial La Hoja del Monte, es autor de varios libros y está inmerso en estos momentos en la preparación de otros tantos. A Pau Herrero, que presentará el libro, ya le conocéis, es el cronista oficial de la ciudad de Novelda, miembro de la Real Academia Valenciana de Historia y presidente del capítulo de Novelda de la Asamblea Amistosa Literaria. A él le cedo el turno de palabra para que nos hable del libro de Antonio Laborda Orihuela, Descripciones de Novelda. Gracias, buenas noches. Muy bien, Augusto, estupendo. Buenas tardes, señoras y señores, amigos todos. Es un honor volver a tener a Antonio Laborda en Novelda. La otra vez cuando estuvimos nos obsequió con un libro y este realmente nos lo ha dedicado a todos, porque es uno titulado Descripciones de Novelda. ¿Y qué ha hecho Antonio con este libro? Pues sencillamente, con la cantidad de obras que ha hecho él sobre viajes y viajeros, pues de vez en cuando dijo, ¿por qué si estoy en Novelda no hago un libro sobre Novelda con todas las descripciones que realmente en otras veces, en otros momentos he tenido en mis manos? Y es lo que hizo, y durante un año y pico se ha dedicado a recoger, a buscar, a mirar todos aquellos archivos que él tiene y que conoce tan perfectamente, y ha sacado una cantidad de viajeros de paso por Novelda y naturalmente también de diccionarios, pero con todos aquellos que mandaban a todos los pueblos para que les dieran las noticias de estas ciudades, y entonces más de 30 viajeros nos ha traído. Es cierto que muchos de ellos naturalmente los conocemos, pero otros son totalmente inéditos. Y entonces tenemos una ventaja, primera principal, que nos obsequia con un libro de viajeros por Novelda a partir de 1500 hasta 1900. Y eso es lo que nos trae a nosotros y nos los pone en un libro. Hasta ahora teníamos un problema, todos los historiadores y cronistas, y es que teníamos que buscar en numerosas fuentes. ¿Y dónde estará este libro? ¿Y dónde vi yo, por ejemplo, esto lo apunten? ¿Y dónde está? Y teníamos que ir, pues no sé, a los diversos archivos, diversas bibliotecas, en busca de ese dato que nos faltaba. Antonio nos los reúne, nos los pone, los conocidos y los desconocidos, y naturalmente nos da un sistema para los investigadores que en un momento determinado podemos ver los datos, podemos compulsarlos y los tenemos siempre a manos en un volumen. Es una cosa que tenemos que agradecer. El primer viajero que nombra Antonio es a Fernando Colón. Fernando Colón, hijo del almirante, escribió en el siglo XVI una cosmografía en la cual se recorre una gran parte de España y naturalmente va describiendo las ciudades, los campos, lo que va viendo. Y es la primera, podríamos decir, que tenemos de forma completa desde 1500. ¿Qué hacía en Novelda entonces en el 1500? Pues mirad, lo más importante que tenemos en la población son las guerras de las Germanías. En 1521 Novelda participa activamente con ellas. ¿Y por qué? Porque su señor, don Pedro Maza precisamente, era uno de los capitanes de las compañías que realmente defendían a la corona. Y entonces Novelda se pone a su lado. ¿Qué ocurre? Que aquí es un sitio que es un campo de batalla. Viene gente de Orihuela, viene gente de Alcoy, naturalmente, a intentar entrar en Novelda. No puede. Novelda, desde luego, pide después una población vecina, como es Albatera. Ramón de Rocafull era su dueño, un noble también, muy amigo de Pedro Maza, y además familia, y en este caso, naturalmente, va a ayudarle. Entran dentro de la ciudad, que era murada, no era murallada, pero esta entrada de gente de Novelda no puede impedir que
los enemigos entren a la ciudad y los comuneros hagan sus asaltos y realmente, pues si no la incendiaron toda, sí que la hicieron desde luego un tal daño y demás que después tardó mucho tiempo levantarse. Una vez han entrado, se sientan allí, pero la gente de Novelda que fue a defender, evidentemente se retiró de la manera ordenada y después vuelve a Novelda y después va a Mogente, donde estaba Pedro Maza. A Mogente van la gente otra vez de Orihuela que se junta con la gente de Alcoy y van a intentar asaltar Mogente, que es la villa precisamente, como os digo yo, otra de las villas que tenía Pedro Maza, pero no puede porque allí está la gente de Novelda con 400 personas, la mayor parte eran moriscos de Leo que defensaban a su señor. Y de tal manera estuvieron allí que estuvieron 3 días intentando con varios asaltos asaltar a la villa y reducirla y no pudieron. A la retirada vino precisamente don Pedro Maza y les infligió una de las derrotas más importantes que tuvieron los comuneros. A partir de ese momento se tuvo desde luego ya que pedir la paz y naturalmente fue cuando Carlos I el nuestro, ganó la batalla. Y en este caso, ya te digo, los novelderos tuvieron parte activa en 1500 y pico. Esas son las cosas que realmente durante ese siglo pasaba. La demografía de 1500 en Novelda es que tenemos 1026 habitantes. 1500 en punto. En 1600 son 2500 habitantes. En 100 años duplicamos lo que es la cantidad de gente. Fijaos lo que son 2500 y 1026. Es una subida muy importante lo que hay en 100 años. Aparte de las guerras que tuvimos también, y un año que realmente no eran muy importantes, desde el punto de vista de demografía, puesto que habían continuas enfermedades, malas cosechas, y fue una época muy mala. Llegan 1600. Y en el siglo XVII, Antonio, desde luego, nos habla ya con una serie de personajes muy conocidos, como es Gaspar Escolano, con sus décadas históricas de la ciudad insigne, con la ciudad de Valencia y su reino, que nos habla de ellos precisamente, y Pedro Castillo Huerta, entre otros autores que cita. Y entonces nos da una semblanza precisamente del siglo XVII. En Novelda, en el siglo XVII, pues, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos lo siguiente, que expulsamos a los moriscos. Y Novelda, que tenía una población prácticamente de unos 6000 habitantes, queda reducida a la mitad. A la mitad en ese tiempo. ¿Qué ocurre también con ello? Pues que se queda la gente sin tener nada. Eso, todos los bienes pasan al poder del señor feudal, que realmente después los vende y hace su carta de población para que vengan nuevos cristianos a habitar esto. Pero durante 30 años Novelda no levanta cabeza. Después sí. Después empiezan unos años de buenas cosechas y empiezan después con las cartas de población a acudir. Y realmente después tenemos espectacularmente una subida muy grande de material. ¿Qué pasa con el 1600 también? Pues que tenemos que en este año se hace precisamente la iglesia de San Roque en 1677, que es una promesa que hizo el pueblo por una peste. Entonces luego tenía que hacerla en 1630. Pero 1630 no había mucha gente, no había mucho dinero y no se hizo. Y entonces tuvimos que esperar casi 40 años para construirla. Pero ya se hace. Y a últimos del 17 es importante porque se construye el órgano que estaba en la iglesia en 1692 por Francisco Rocamora y el Ayuntamiento de Novelda. Son dos obras muy importantes. El Ayuntamiento, fijaos, por los hermanos Terol de Alicante, son los que levantan y es una de las muestras de la arquitectura valenciana de la época también. Eso es lo que tenemos en el 17. Que es importante también, y entonces lo que nos trae él, llega el 18, y el 18 es la eclosión de Novelda. La eclosión de Novelda porque pasa de unas cantidades determinadas a otro, triplicamos la población. Desde 1700 a 1795 triplicamos la población. ¿Y qué ocurre? Porque hay una serie de buenas cosechas, una serie también de experimentos con nuevos cultivos, como por ejemplo el tabaco, que tuvimos una serie de años que realmente estuvimos también produciéndolo aquí, y sobre todo, tenemos que el dinero que realmente entra en la ciudad y con toda la gente ampliamos la capilla de la Aurora y ampliamos la iglesia. La iglesia nada más que era realmente desde lo que era la entrada de la puerta principal hasta lo que es el crucero, donde está la cúpula. Hasta ahí, eso era la iglesia. A partir de 1742 la ampliamos hacia adelante, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacemos lo que era el crucero e incluso le añadimos una capilla también, la de la Aurora, en 1742. Importante eso. Al mismo tiempo que también se traslada al hospital a San Roque en 1777 y tenemos un hospital que Novelda tiene desde 1400 y pico. Es una de las ciudades que con más antigüedad apoya a los enfermos
e incluso también a los huérfanos y a todos. ¿Qué es lo que tenemos de importancia también? ¿Qué tenemos en ese momento? Pues mirad, que el marqués de la Romana levanta la primera fábrica de mármol de Novelda, a mediados de siglo. Entonces, evidentemente, como estamos en la época de la Ilustración, los nobles, pues igual que en Alcora se levantaban lo que era la fábrica de lozas, por aquí lo que teníamos eran mármoles y piedras. Y aquello que realmente el marqués de la Romana, Pedro Caro Mazavizana, nacido en Novelda, vio que realmente era una riqueza que tenía y que había muchos edificios en construcción, pues dice, voy a intentarlo. Hizo una fábrica con 40 telares, 40 máquinas, con todo eso lo que conlleva, de gente en la sierra extrayendo el material, después transportistas y después gente que lo sepa hacer y después de una vez elaboradas las piezas llevarlas. Aquello fue una ilusión, duró una docena de años. Lo cierto es que después al marqués lo trasladan como gobernador de las Islas Baleares y entonces tiene que marchar. Naturalmente entonces cierra la fábrica, pero fue el primer intento. Hasta 100 años más tarde no volvería otra vez aquello a ser. Otra cosa que ocurre en el 1700 y pico, al principio, es la guerra de sucesión. La guerra de sucesión, como sabéis, entre austracistas y borbones, pues entonces también se dilapida, se dilucida aquí, y en este caso tenemos que la corona de Aragón es partidaria del bando austracista primero, y entonces la perdemos. Perdemos en Almansa una gran batalla en la cual la gente de los Borbones pues realmente nos gana. ¿Qué pasa con ello? Que perdemos pues prácticamente 500 años de historia. Todos los fueros que teníamos son totalmente abolidos y sujetos a una ley común, que es la que durante muchísimos años ha estado en marcha hasta prácticamente pues cuando vino la democracia, que realmente volvieron las autonomías y cada una de ellas, que realmente eran las herederas de los antiguos reinos, pues volvió a poder regirse por sus mismos hombres y mujeres. Después de todo esto, en el siglo XVIII, lo que tenemos también es que en Novelda ha sido pionera en muchas cosas, y en 1783 abre la primera escuela de niñas. La primera escuela de niñas en Novelda, que es la primera de la provincia de Alicante. Eso fue realmente unas medidas que dio el rey Carlos IV, y aquí se llevó, pero a rajatabla y además por primera vez, por la viuda del marqués de la Romana, que dijo, hombre, pues lo voy a poner en Novelda la primera vez, y fue la primera ciudad que hay. O sea que desde entonces, desde 1783, tenemos escuelas de niñas. Ahora son de niñas y de niños, pero es que antes realmente era para niños y las niñas tenían muy poca cosa. Iban a lo que se decía costura, a enseñarse a coser 4 cosas más, y si no sabían leer, pues no hay ningún problema tampoco en aquellos tiempos, y es lo que ocurrió. Pero tenemos la primera, que es una cosa importantísima. No hablemos también que desde el punto de vista que nos ocupa en cierto aspecto, porque como veréis en lo que es el libro, Antonio ha puesto también el anagrama del tercer centenario de la Asamblea Amistosa Literaria. Y es que en ese año, en ese siglo, nos nace Jorge Juan, en 1713, y muere Jorge Juan en 1773. O sea, en 60 años, un hombre que tiene una vida tan portentosa que algunos con 3 o 4 vidas no serían suficientes para hacer lo que él hizo. Realmente fue un revolucionario desde el punto de vista de las matemáticas, desde el punto de vista de la construcción naval. Recortamos todo a Jorge Juan por el periplo americano. Midió el Ecuador, él dio una comisión hispano-francesa, las medidas Marexax fueron las realizadas por él. Pero Jorge Juan realmente lo que hizo fue una cosa que no se había hecho en milenios, que fue instituir la manera de fabricar barcos. ¿Quién hacía los barcos antes? Pues los carpinteros de Ribera. Fulanito de tal, que es muy espabilado, y su padre lo fue, y el otro también lo fue, resulta que hacía los barcos de esta manera. Cuando tenían 70 y tantos cañones, lo hacía de esta manera, ¿por qué? Pues más anchos, con 2 puentes, tal y cual, con estas medidas. Después, cuando realmente hacía falta una fragata que era más pequeña, lo hacía de otra manera. Y eso lo hacía sencillamente de una manera empírica, de padres a hijos se transmitían. Porque cuando llega un momento determinado y estudia los sistemas francés y los sistemas inglés de navegación, dice, esto está muy bien, pero lo que hay que hacer es una cosa que ya sepa hacer uno en España, como en Inglaterra, como en Suecia o en otros países. Y entonces hace un estudio y hace el primer libro en el cual, cómo se hacían los barcos. Evidentemente, si usted quiere hacer un barco relativamente grande, como un navío, tiene que tener tantos metros por tantos metros como mínimo. Una resistencia, desde luego, de la proa para el agua, para que pueda surcar, y una cantidad de velamen tal que realmente sea proporcional para poder levantarlo. Y entonces, evidentemente, después de ese tipo de construcción, todos los barcos se hacían en el sistema de Jorge Juan, que es el único que hizo la primera, podríamos decir, enciclopedia de cómo hacer barcos.
el examen marítimo teórico-práctico, que es eso realmente el que hizo él, donde está todo el compendio de la sabiduría de la época, se tradujo en Inglaterra, en Francia, en Suecia, en Holanda, en todo el mundo conocido se hizo, y a partir de ahí se hicieron con el sistema Jorge Juan, en todas las academias se dio como estudio el examen marítimo precisamente. Esa fue la gran aportación de Jorge Juan. Naturalmente que hizo de todo. Hizo de tal manera las cosas tan totalmente dispares como, por ejemplo, programar los riegos de Lorca y Totana. Me hace falta, por ejemplo, un sistema de riegos y hay unas alturas determinadas que no puedo llegar, ¿de qué manera puedo hacer? Pues nada, ahí está Jorge Juan para hacerlo todo. Y entonces Jorge Juan lo hizo. Mire usted, que resulta que en las minas de Almadén, cuando llega el verano no podemos trabajar y el sistema de ventilación es muy malo. Pues no se preocupe usted. Y Jorge Juan hace el sistema de ventilación de tal manera que realmente triplica la producción del mercurio que estaba en las minas de Almadén, que realmente era un material necesario para llevarlo a América y ahí precisamente procesar la plata. Y quien dice eso después viene usted como embajador realmente a Marruecos. Se va a Marruecos como embajador. Una embajada conjuntamente prácticamente con Francia, porque fueron al mismo tiempo. El sultán no le hace caso al embajador francés y a Jorge Juan le da todo lo que tenga que dar. Aparte de eso, Jorge Juan iba con él, le llevó 300 esclavos, que eso tendríamos que hablar más adelante de los esclavos, moros, en este caso, entonces se los entrega al sultán, y al mismo tiempo que iba pasando por todas las ciudades, iba anotando lo que veía. Podemos decir que Sidi Ifni fue casi un obsequio del sultán para Jorge Juan. Saca más de lo que tenía que sacar. Ese es lo más importante que le ocurre, el personaje más importante del 18 en Novelda, y en toda la historia, y aparte de eso también, el más importante de España, y el científico de ciencia aplicada más importante del mundo del siglo XVIII. Y es que incluso las cosas le salían sin pensarlas. Cuando vienen de América él y Antonio de Ulloa, traen una serie de grabados. Una serie de grabados con sus obras. Con sus obras realmente de la observación astronómica, después la labor científica lo que lo llevó allí, y después todo un estudio que hacen sobre la gente y la población y el sistema de vida. Estos dibujos que vienen de grabados son de tal importancia que al caer en manos de los ingleses, porque realmente viene Jorge Juan y Antonio de Ulloa cada uno en un navío por si, como estaban en guerra contra Inglaterra entonces, por si alguno de los dos caía en poder del enemigo, que no se perdieran los trabajos. Y entonces, claro, cae Antonio de Ulloa y no tiene tiempo de destruirlos y lo recogen los ingleses. El impacto que produjeron aquellas láminas fue el comienzo del romanticismo, de la pintura romántica. Eso sin pretenderlo. O sea que aquel viaje que se hizo fue de tal manera, esos 11 años también en América, que aparte naturalmente de conocer el grado del meridiano, que era lo que se fuera en un principio, porque realmente no sabía si la Tierra era tipo apepinado como un melón, o bien como una sandía de redondo. ¿Por qué? ¿Y esto por qué era? ¿Qué tenían curiosidad? ¿Qué era, no sé, una disquisición? No. Es que los navíos se habían hecho muy grandes. Y entonces resulta que había que cruzar el Atlántico y había que cruzar el Pacífico. ¿Y qué ocurría? Que muchas veces con los sistemas de navegación no se podía saber muy bien. ¿Por qué? Porque teníamos el astrolabio y 4 cosas más que realmente era la media. Y entonces a lo mejor se llegaba a un puerto 100 millas a la derecha o 100 millas a la izquierda. Entonces realmente se perdía mucho tiempo. De esta manera, una vez ya conocido desde luego el meridiano y el paralelo por la expedición de Maupertuis precisamente a Laponia, y después la que hicieron ellos, Jorge Juan y la expedición hispano-francesa a América del Central, entonces ya se pudo coger y con exactitud ya realmente el rumbo de los barcos era exacto. Esa fue una de las cosas también importantes que se hizo en el siglo XVIII, pero como que hay tantas cosas que hablar de esto, y Antonio nos habla mucho, por entonces Antonio nos aporta en su libro, pues mira, el padre Esplugues, desde luego, lo que habla de Novelda cuando vienen. Aparte de ello también tenemos al francés, a Nicole de la Croix, después a Bernardo Espinal, con el Atlante español, eso también de siempre también. Después de eso, Montesinos Pérez de Orumbella. Montesinos sabéis que es un cronicón, paisano nuestro también, es de Orihuela, él, y escribe un compendio histórico oriolano de varios docenas de volúmenes. El que respecta a Novelda tiene 180 páginas, pero lo que es realmente la descripción de Novelda, que es lo que realmente está haciendo Antonio, pues tiene aproximadamente unos 5 o 6 que él la reproduce fielmente. Y por supuesto, Antonio José de Cabanilles, que es el botánico más importante que tenemos en la Comunidad Valenciana desde el siglo XVIII. Este lo transcribe perfectamente, en lo cual podemos consultarlo muy bien. Llega el 19, y en el 19 Antonio nos da a Sebastián Miñano, a Pascual Madoz, que también es quizá el más completo de la primera mitad,
o incluso diría que casi todo el XIX, el más completo investigador sobre la geografía de todos los pueblos de España y las posiciones de ultramar que nos da. Es importante Pascual Madoz, que os diré una cosa, que era parte de político, fue un gran político, fue un gran también erudito, porque hizo también este tipo de diccionarios que ha quedado desde luego como ejemplo de todos los del XIX, y os diré también que parte de sus descendientes viven en Novelda. Y Pascual Orozco también es nuestro paisano, también vive en Monforte, vivía en Monforte, y en 1878 hace su libro. Pascual Orozco es el que dice que en Novelda se fabricaba un turrón que se conocía en toda España como turrón de Alicante. O sea, el turrón de Alicante se hace en Novelda, se inventa en Novelda, y los novelderos en el siglo XVIII venden turrón, y en el siglo XIX venden turrón a media España. Lo que pasa es que después otras ciudades pues continúan haciéndolo, nosotros nos dedicamos a otras cosas y los otros se las quedan también, evidentemente, como ha ocurrido en muchas cosas. Llega después a principios del siglo XX y Antonio pues entonces nos habla de Rafael Altamira, y Crevea, que sabéis que fue uno de los fundadores de la Sociedad de Naciones, pues tiene un libro que es Derecho Consuetudinario y Economía Popular de la provincia de Alicante, en la cual tiene una descripción de Novelda importante en 1905, que Antonio también la transcribe, y realmente la obra monumental, La Geografía General del Reino de Valencia, de Carreras Canti, en el cual el alicantino Figueras Pacheco es el que habla sobre Novelda. Y esta es la más importante que se hizo, porque él termina realmente en el primer tercio del siglo XX, no da más. Pero sí que os puedo decir que estas historias, acompañadas con las descripciones de la ciudad que nos trae Antonio, yo creo que es importante para conocer Novelda desde 1500 hasta la actualidad. En algunos momentos mucho más importantes porque tenemos mayor cantidad de noticias, en otros momentos evidentemente menos, porque realmente pues no ha habido gente que ha pasado, o no ha habido momentos malos, realmente no se ha movido mucha cosa, o no era momento económicamente de hacerlo, pero tenemos realmente todo lo que hasta ahora hemos podido, los que hemos trabajado en estos asuntos, ver sobre los viajeros españoles, que los conocíamos, muchos de ellos, pero Antonio nos aporta una cantidad también que era totalmente desconocida, y es un aporte importante para Novelda, para la ciudad, y gracias a Antonio por el trabajo que ha hecho, desde luego, en lo cual nos lo obsequia. Y creo que es de agradecer un trabajo de esta manera, en el cual, ya os digo, durante más de un año he estado trabajando, y eso que tenía una gran cantidad de información, porque ha trabajado muchísimo en estos temas siempre, y realmente es una cosa que creo que hay que agradecer, y en este caso a Antonio hay que darle las gracias y decirle que nos sentimos orgullosos de ese libro que ha hecho, y es un obsequio que nos hace. Antonio, muchas gracias. Buenas tardes, noches, no sé. Bueno, para mí es un placer volver a estar aquí en Novelda, visitar a viejos amigos como Augusto o Pau, y he de decir que este libro que estamos presentando ahora realmente no tendría ni este formato ni este contenido sin la ayuda tanto de Augusto como de Pau, que bueno, desinteresadamente y también de forma abrumadora han contribuido a algunas de las descripciones que se incluyen en este libro. Bien, seguro que todos ustedes en alguna ocasión habrán querido estudiar algo sobre el pasado de Novelda, y lo más seguro es que se hayan dirigido pues al Espasa, a consultar el diccionario Espasa, a consultar el diccionario de Pascual Madoz, quizás incluso a consultar el diccionario de Sebastián Miñano, y bueno, pues han podido comprobar, pues han podido leer cómo era Novelda en esa época, lo que tenía, la población que tenía, la producción agraria, la producción industrial, si la había, etcétera y tal, ¿no? Bien. Bueno, naturalmente hay muchas más publicaciones, perdón, muchas más publicaciones en las cuales se habla de Novelda, y que, como muy bien dice Pau, se remontan a principios del siglo XVI, que es el caso de la descripción de Fernando Colón. Bueno, realmente, bueno, pues como podrán comprobar con el libro, la mayoría de las descripciones incluidas
pertenecen a los siglos XVIII y a los siglos XIX. Realmente en el siglo XVII hay poca información, pero realmente es que la geografía en España en el siglo XVII fue un estudio muy descuidado. Entonces, esa es la razón por la cual apenas si hay noticias de Novelda en el siglo XVII.